Ya acabamos de comer. Oh. Y pasé por Bueno, el de sí te da la hambre. mamá del fondo. Ajá. Y ahí Te da más hambre. nos dio atún. Oh. Tenía. Toda la correspondencia recibida. Oh, No sí, sabes que aquí no se vota nada. correcto. ¿Cómo está Salomón? Te voy a abrir una silla rica. Voy a abrir una silla para poner Salomón. Buenas tardes. Pero no, es que él va a comenzar. Ah, él va a comenzar. Vaya, ahí Ah, pues entonces aquí para acá. Van a decir que más bien que lo reveló alguien. Puente. Sí, es un puente. ¿Cómo están los puentes? Oh, ya has pasado ahí por el puente. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ahí estate con tu tío. Estate. Ahí. Ahora va. Bien. ¿Cómo está Melvin? El teléfono ahorita no, después le presto. Vaya, siéntese allá. Allá que vas a trabajar con. ¿Cómo está Melvin? Vaya, después le presto el teléfono. Vaya. Ya. ¿Te querés con hierro? Está bien. Está bien. Vaya. Le vas a servir al niño. No, a este no le doy. No le doy gracias. Vaya, siéntese allá con el tío y después hablamos. Ya te venís. Voy a poner a cargar el teléfono. Es que está. Bueno, ¿dónde carga el teléfono? Ah, pues ya le aviso yo cuando se cargue. Hola, hola Raúl, Hola Buenas Hugo, tardes. buenas tardes. Salomón. Salomón. Ah, Pero no lo enciende ahorita. No, no, pero no se lo presté, entonces yo quiero tener otro. Buenas tardes, Melvin. hola Hugo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí muy grato. Vamos a tener esta hermosa e ilustrativa charla. Vamos a ver, vamos a hacer con trío o con quinteto. Así es. Vayan, saluden y después. Adelante, Raúl, maestro. Sí, buenas tardes todos. Bueno, lo primero que se me ocurrió decir, Melvin, Hugo, Claudia, es que aquí no venimos a hablar mal de nadie. Del libro, güey, bien. Venimos a hablar bien de alguien, del libro. Sí. Aquí no venimos a hablar contra nadie. Aquí solamente venimos a hablar a favor del libro. Levante la mano el que no está de acuerdo. No seas tímido, Melvin. Entonces, ojalá que ya entre pronto Otto Aguilar, a quien debo agradecer públicamente. Tengo que agradecer a dos. A Otto Aguilar por haberme hecho el enlace con Melvin y a Eddie Kill por haberme hecho el enlace con Hugo. Yo creo que ellos van a agradecer por el resto de su vida ese enlace, ¿verdad? Porque lo que queremos construir es buena voluntad. Y la buena voluntad es un proceso largo de construir confianza. Prácticamente, dicen los científicos que hay
únicamente algo a lo que el ser humano le teme más que a la muerte, y es a lo que se aproxima. Cuando uno se le aproxima a alguien en físico o de manera digital, uno siente temor, ¿verdad? Porque no saben qué plan viene, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene lógica lo que dicen los científicos. Ahorita pues trato de hacer tiempo para que haya un poquito más de la normal, ¿verdad? Ya va entrando mi sobrino de Costa Rica. Él va a estar a cargo del próximo Videozoom, el 18 de marzo, del cual ya están todos invitados. Él va a abordar sobre el sistema de admisión universitaria en Costa Rica. Él se graduó recién de la secundaria en Costa Rica y está a punto de comenzar estudios de nivel universitario en relaciones internacionales. Y me comentaba un día de esto que en su clase estaban precisamente hablando y comentando de cómo construir, ¿verdad? Acuerdos de paz y que se logren sin derramamiento de sangre. Entonces, ya le quiero decir a mi sobrino Oscar Gerardo Acevedo Naza, quien es costarricense, nicaragüense y norteamericano. O sea, si él jugara póker, él ya tendría 3 ases. Entonces, ojalá que con su carrera ya obtenga la cuarta as y mejor todavía, Melvin, escalería en flor, ¿verdad? Para que como nicaragüense, como tico, como gringo, pues pueda salir adelante. Y quiero hacerte una acotación. a un miembro de este panel. Conozcan a Salomón. Salomón es mi sobrino nieto. Guayo, y tiene menos de 3 meses de haber llegado a los Estados Unidos caminando por las fronteras de la compañía de su padre. Salomón, ¿ya estás yendo a la escuela? ¿Tenés amigos? ¿Cómo se llama tu amigo? Oh. Y ya estás aprendiendo el abecedario. Las palabras, por ejemplo, decirme una palabra que no conozcas. ¿Ah? No sabe todavía porque apenas está comenzando la escuela. Pero ¿por qué te pusieron Salomón? En realidad vos sos sabio, así como el rey Salomón. No sé. No, ok. Entonces ya saben, Salomón va a estar aquí con nosotros y lo mismo con mi papá y mi esposa. Sin más que agregar, la guitarra o el piano o lo que sea el instrumento preferido de Melvin es tuya, Melvin. Adelante. Previo, pues, lo que no es de rigor, porque en este caso es del alma, agradecerte a vos, a Hugo, a Otto y a los nicaragüenses que aunque no estén presentes en este Zoom desde las lejanas fronteras y cercanas comunidades, están apoyando este proyecto. Muchos profesores universitarios, tenemos 12 profesores de 12 universidades, diferentes especialidades, diferentes maestrías que están colaborando con este proyecto y que están consiguiendo uno de los subprogramas que hay, que es lo que hemos denominado de retorno, que es tratar de recuperar todas las tesis universitarias que se han hecho en las diversas universidades del mundo por nicaragüenses, sobre Nicaragua o sobre nicaragüenses, ¿no? A efectos de ir formando un fondo especial y de ser posible reproducir algunas de ellas. Entonces eso en primer lugar es agradecimiento. Lo segundo que me gustaría, se me vino la idea mientras presentaba a tu sobrino, a Oscar Gerardo, es que una idea de propiciar y vinculado al libro, pues, porque con ocasión de que se cumple 75 años este año de la llegada al poder de Pepe Figueres a través de lo que se conoce como la Revolución del 48. Correcto. Que fue gestada básicamente por nicaragüenses y que hicieron posible ese triunfo, aunque después le hayan pagado con la expulsión y haya una serie de trampas. Hay gente en Costa Rica que no conoce esta situación, sobre todo los jóvenes y también nicaragüenses que conocen poco. Entonces nosotros con una serie de compañeros costarricenses que son interesados en la historia, como Macarena Barahona y otros historiadores más, estamos interesados en participar en un acto que se va a hacer en Costa Rica con motivo de estos 75 años, no sé si a finales de abril o a principios de marzo. Digo, a principios de abril o en los primeros días de mayo. Yo estoy escribiendo a la carrera un libro sobre esta situación y viene todo esto porque está vinculado todo al mundo del libro, ¿no?
Existen una cantidad de libros que se dieron con motivo de esa ignominiosa expulsión de los nicaragüenses de Costa Rica, básicamente por presión de la CIA, que creía que los intereses de Somoza estaban en peligro y con ellos los intereses del país, de su, de su imperio, ocasionaron esta salida, ¿no? Y a raíz de eso se dieron varios libros. Se dieron varios libros. Uno de los principales personajes de los nicaragüenses era el esposo de mi abuela. Suena raro esa, pues mi abuela se casó en segunda nupcia con el doctor Rosendo Arguello Castrillo, que es un hombre famosísimo pues, en la historia nacional, autor de 12 libros, un liberal de principio, que siendo liberal y habiendo contribuido al triunfo de la revolución de Zelaya, lo confinó en Bluefield. Pero bueno, esa es historia aparte. Él escribió un libro allá en Costa Rica con motivo de esta situación que se llama La Verdad en Marcha. Y la otra le escribió mi tío, que es el hermano de mi padre, el doctor Rosendo Arguello Ramírez en este caso, que escribió otro libro que se llama ¿Quiénes y cómo nos traicionaron? Ese lo estoy reeditando y para que sea posible su divulgación en Costa Rica con distribución gratuita, ¿no? Lo voy a poner en las redes sociales a efecto que la gente conozca. Y yo estoy preparando un libro que todavía no le tengo título, pero que es un poco entrar al entresijo esto de cuántas mentiras, cuántas no verdades se dijeron, cuánto se ocultó sobre los motivos reales y cómo fue posible ese gesto, que en la historia se conoce malamente porque no es así como Legión del Caribe. La verdad es que la Legión del Caribe fue otra cosa, aunque sí hubo un pacto que se formó, el famoso Pacto del Caribe, pero bueno, no quiero abordar eso, sino lo mencionaba porque estaba un joven Nica que está también, sos costarricense, ¿no? O estás en vía de serlo. Y pues es propicio estar aquí participando, ¿no? Nada más. La otra cosa, para que no te me hagas eh, amigo anfitrión de este Zoom, Julio, te escribí, no sé si lo leíste o no, un interés en publicar, darle forma a tus memorias, esas 68 80 páginas que me mandaste, ¿no? Raúl, perdón, Raúl, me estoy refiriendo a Raúl, que es tu memoria, ¿verdad? También quisiera darle forma de libro en algún momento y poderlo poner a disposición, según lo estimás, a disposición de todo el público general con acceso gratuito. En Casa del Libro no se va a cobrar ningún centavo por accesar a ningún tipo de los servicios, sean estos virtuales o sean presenciales o sean actividades culturales o sean actos concomitantes, ¿no? Eso queremos dejarlo bien clarito. No sé, si alguna cosa... Es claro que sí, pero por de pronto diríamos bateo libre. Ahí lo siento, Oscar, en Costa Rica es el fútbol, el soccer, pero como estamos, ahorita vos sos Nica, ¿ya? Más Nica, explicando cómo es la trilogía esa de Tico, Nica y Gringo. Oscar, explicando un poco cómo es eso que sos de la AAA, de Gringo, Nica y Tico. Está bien. O sea, les cuento mi historia sobre por qué tengo 3 nacionalidades. Bueno, y retrocedamos el reloj básicamente cuando mis papás se conocieron. Mi papá había llegado aquí en Costa Rica en el 86, pues aquí a Costa Rica. Y obviamente él terminó aquí los estudios y todo. Básicamente él empezó a estudiar aquí en Costa Rica, aquí en San José, administración de empresas. Mi mamá estaba también aquí en San José estudiando para ser odontóloga, pues en esos momentos. Mis papás sí se conocen, de ahí mi papá terminó de estudiar, mi mamá sí logró terminar también de estudiar y por ende, ahí mis papás a los 4 meses de haberse conocido se casan. Mi mamá nació acá en Costa Rica, por cierto, para aclararlo. Después de que se casan, mi papá decide vivirse a Estados Unidos un buen tiempo, porque también por el trabajo de mi papá, que él trabajaba antes en Oracle, a él le dijeron que tenía que estar en Estados Unidos, así que él se fue para allá. Y básicamente, cuando ya mis 2 papás estaban hablando en querer tener hijos y todos, los 2 decidieron que mi hermana y yo naciéramos allá en Estados, más que todo en Miami, Florida. Primero nació mi hermana en un 10 de enero del 2000, 2 años después, un 4 de noviembre del 2002, nacería yo. Sí que se puede decir que yo tengo total 3 nacionalidades, sí. La gringa la tengo de nacimiento, así,
porque obviamente yo al nacer ahí, ya y esa es mi nacionalidad. Estuvimos viviendo en Puerto Rico por 4 años, se podría decir en Estados Unidos, porque al final Puerto Rico es territorio de Estados Unidos. Y de ahí, ya para el 2006, ya mis dos papás dijeron, vamos a vivir en Costa Rica, porque aquí estaba también, no solo mi familia materna principal, sino también mi familia paterna. Aquí están también mis abuelos, están también mis tíos, y así que de ahí ellos dijeron, decidamos mejor vivir en Costa Rica. Nuevamente, no fue muy difícil sacar mi nacionalidad tica, al igual que con mi hermana, porque nosotros somos ticos por parte de nuestra mamá, porque nuestra mamá nació en Punta Arenas, Costa Rica. Nos fue fácil, y sí que se puede decir que oficialmente, así de cédula y pasaporte, solo tengo el estadounidense y el costarricense. Yo quiero sacar el nicaragüense, porque obviamente por parte de mi papá, porque yo tengo básicamente sangre nica, y yo digo, yo quiero sacar mi pasaporte nicaragüense y mi nacionalidad, porque de ahí es mi derecho de sangre. O sea, es derecho de sangre que yo tengo, y yo quisiera pues tener eso también, como para sentirme muy bien consigo mismo. Pues eso ya lo quiero hacer por voluntad propia. Y hay que más les puedo contar de mí. Ya estoy estudiando. Oscar, compartirnos para que lo disfruten, porque realmente es a manera de poema lo que Oscar nos puede compartir. Tu árbol genealógico nicaragüense, así como lo recita. Ok, está bien, les voy a contar. Básicamente, yo desde pequeño siempre he tenido muchos temas de gustos. O sea, habían muchos temas que yo me acuerdo que de chiquitito yo no paraba de hablar, como por ejemplo, para ponerlo así rápido y no hacerlos aburrir mucho, el dragón de Komodo. Pues yo no paraba de hablar de ese animal. O también no paraba de hablar de otros temas como dictaduras, asesinos en serie, o qué sé yo. O también de muchas fábulas o franquicias de sagas, de películas, series o lo que sea. Un día de estos, ya y hace también desde pequeño, a mí me llamó la atención en querer saber más sobre mi familia, mis antepasados, de mis abuelos. Obviamente de mis abuelos, ya y yo conozco a 3 de 4, a la quien yo no conocí fue a mi abuela paterna, la quien fue prima hermana de Raúl Valdivia, que esa lamentablemente murió el 7 de enero del 2005, producto de un cáncer de colon que llevaba luchando del 99. Así que esa fue la única abuela que yo no llegué a conocer, o no llegué a compartir ese lazo, o llegarle a preguntar a ella más sobre su familia, porque obviamente yo era un bebé de 2 años cuando murió, así que yo que no estar acordando de mi abuela Elnia. Yo por eso tengo que preguntar a Raúl o a cualquiera de mis parientes que conocieron a mi abuela cómo era ella. Bueno, para continuar con el tema, a mí me llamó mucho la atención eso, sobre cuántas raíces yo tengo por ahí. O sea, yo tendré algún antepasado conocido, famoso, y yo empecé a investigar. Y investigué, empecé a sacar cuántos hermanos tenía en total mi papá. En total eran 5 hermanos, hubo una hermana que murió al nacer. Por el lado de mi mamá, en total son también 5 hermanos, todos están con vida, gracias a Dios. Por el lado de mi papá, solo 4, contándolo a él, 4 quedan con vida. Ya después de eso empecé a sacar el árbol genealógico de mis abuelos, cuántos hermanos tienen en total. Curiosamente, mi abuelo materno es el que más hermanos tiene. Contándole a él, son 17 hermanos que en total tuvieron. Bueno, que en total son. Mi abuelo materno tiene en total 8 hermanos por parte del papá y 8 por parte de la mamá. Luego, con mi abuela materna, ella nunca tuvo papá porque el papá nunca la reconoció, por lo tanto tiene los 2 apellidos de la mamá. Ella tuvo en total 2 hermanos, todos por parte de la mamá. Del lado de mi abuela Elnia está muy curioso. Ella tiene 3 hermanos por parte de la mamá, que serían los hermanos Rivas Valdivia, que ahí sí, Raúl sí se puede acordar muy bien de sus 3 primos Rivas Valdivia, ¿verdad, tío? Así es, así es. Después de eso, tuvo después los otros hermanos, los Castellón Valdivia, que serían en total, con ella serían 9, que fue de parte de mi bisabuelo Daniel y mi bisabuela Dolores. Básicamente, después de eso, mi abuela Elnia tuvo 2 hermanos más por parte del papá, porque lamentablemente mi bisabuela Dolores, quien era en ese entonces la mamá de mi abuela Elnia, la tía de Raúl Valdivia, murió a los pocos meses o al poco tiempo de haber nacido mi abuela Elnia. Se puede decir que mi abuela nunca conoció a su mamá, porque su mamá murió en un 1 de mayo del año 50, cuando ella tenía 1 año de edad. Bueno, sin decir que ella también tuvo una vida muy dura, porque
tampoco conoció a sus abuelos, ¿verdad? Y todos sus abuelos se le habían muerto cuando ella era una bebé o murieron antes de que ella naciera. Se podría decir que solo conoció al papá y con el papá sí mantuvo una buena relación hasta que lamentablemente murió en un 15 de mayo del 80. Si no me equivoco, mi tío Raúl tuvo que haber conocido a mi bisabuelo Daniel. ¿Está en lo correcto? Sí, así es, mi prima hermana Dolores Valdivia, Lolita. Qué bien. Bueno, sí que ya para continuar, eso sería. Entonces, y en cuanto con mi abuelo paterno, son en total 9 hermanos. Y ya después de eso me empecé a aprender de memoria muchas cosas, fechas, las nacionalidades de mis bisabuelos. Empecé después con mis tatarabuelos, empecé a sacar más y más y más raíces. Y para el que no lo sabe, o los que ya saben, de todas formas lo voy a volver a decir, en un 28 de abril, si no me equivoco, había sido 28 de abril, bueno, para finales de abril del año pasado, yo decidí sacar un video mismo, de yo mismo, diciendo mi árbol genealógico de memoria, tirándome 4 generaciones atrás. Paré hasta mis tatarabuelos. Obviamente yo no podía más porque ya no tenía muchos datos más y ya se me hacía muy complicado aprenderme más nombres. Pero yo ese video lo había hecho antes. Yo lo había hecho en enero del año pasado y yo lo lancé en abril del año pasado. En un inicio no estaba muy seguro de lanzarlo, pero ya cuando lo lancé, parientes de todas partes me empezaron a felicitar y a preguntarme a mí muchas cosas que ellos no sabían. Por ejemplo, por el lado de mi papá, ¿cuánta descendencia yo tengo? Por el lado de mi abuelo paterno, toda nicaragüense y también tengo descendencia inglesa. Por el abuelo materno de mi abuelo paterno, que nació en Inglaterra. Bueno, no nació en Inglaterra, pero el papá de él, o sea, el bisabuelo, mi abuelo paterno, nació en Inglaterra, apellido Whitford. El apellido Whitford es de Inglaterra. Luego, por el lado de mi mamá, también muchos me preguntaron por el apellido Nazar, descendencia libanesa. Por lo tanto, muchos me preguntaron también cuántos hermanos tenía mi bisabuelo Emilio, si de casualidad te sabes esto, cómo murieron estos parientes que ya muchos no se acuerdan, porque ahí son datos que no todos llegan a apuntar y yo sí soy una persona que sí me gustaría apuntar todos esos datos por si en un futuro a alguien le interesa saber sobre mi familia o los ancestros de uno, pues sí, pero yo en lo personal yo sí quiero pues ser papá y tener hijos. Yo quisiera que si algún día mis futuros nietos y mis futuros descendientes quisieran saber algo más de mi familia, yo ya no tenga esa memoria para darles esa respuesta, yo les puedo enseñar un libro de notas, un apunte, un video y que en donde yo les diga, aquí está la respuesta. Yo también tengo 4 cuentas en 4 páginas de árboles genealógicos especiales. Ahí me han tirado generaciones atrás y yo sí creo que yo podría ser incluso hasta pariente muy, muy lejano de la familia española. Porque yo también descubrí que por el lado de mi mamá, más que todo de mi abuela materna, yo tengo descendencia española. Gracias, Oscar. Bueno, todo lo que ustedes quieran saber de 4 generaciones atrás, de costarricense y nicaragüense, ahí está a la orden Oscar y él va a ser el encargado del próximo video Zoom. Adelante, Melvin, de regreso por ti la palabra. Lo que nos dijo este joven brillante se ve es que somos un crisol de raza. No existen es falsa esa creencia de que hay una raza especial, preponderante, etcétera, sino que hay una raza humana. Y todo el mundo estamos vinculados. Ahí nomás, ahí tenemos, él mencionaba ingleses, posiblemente haya otras nacionalidades, otras corrientes étnicas. Y así es el mundo. El mundo es y la gran mayoría de los países han sido productos de migraciones, desde el Pithecanthropus erectus, pasando por oleadas antiguas que recorrieron, que llegaron aquí por el estrecho de Bering, América, o si hubo alguna generación, también un crecimiento espontáneo. Todavía la ciencia no lo tiene muy clara, pero todos somos uno y uno somos todos. Y eso es correcto. Es muy importante de rescatar. Bueno, yo por mi parte solo tendría que agregar que el texto lo tengo, lo he comenzado a leer, pero todavía no he podido avanzar mucho, de la premio Nobel norteamericana Toni Morrison. Se llama El origen de los otros, donde básicamente explica que lo otro es una creación artificial que hemos hecho. Realmente los otros no existen. Melvin, pues somos los mismos, como dicen Matiare, ¿verdad? Somos los mismos en todos lados.
adelante, el que tenga bien participar y todo, pero la idea es que Melvin tenga la oportunidad de explicar el proyecto, ¿verdad? De la Casa del Libro, va a pasar de lo que era un proyecto o más bien una librería a una biblioteca. Adelante. Pues, ¿qué decir? ¿Verdad? Creo que todos los que están aquí lo conocen, ¿no? Básicamente, decir que aquí es importante haber concebido este proyecto como un proyecto no individual, sino un proyecto que puede ser posible nada más colectivamente. En la medida que haya muchos, podemos hacer no tal vez una biblioteca grande, sino una gran biblioteca. Tal vez en espacio no sea lo que deseamos, pero sí sea una gran biblioteca porque sea diferente. Yo sueño de que esta biblioteca, si quienes la hemos diseñado, quienes han participado, quienes están contribuyendo, logramos hacerla, va a haber un antes y un después en materia de biblioteca, porque la conseguimos una biblioteca amable, una biblioteca creativa, una biblioteca errante, una biblioteca inclusiva, una biblioteca que haga cosas que no han hecho los demás, que atraiga, que crea, y ojalá pues. Estamos en eso. Hemos dado pasitos avanzados. La casa en que subí, que es una casa muy bonita, muy vieja, en la Managua, es una de las pocas casas, las tres que están ahí en esa, tres, tres inmuebles ocupan toda esa calle, ¿no? Que es frente al Estadio Trancho, media cuadra de la Iglesia del Carmen. Y son las únicas que sobrevivieron al terremoto de tipo Art Deco, es decir, creadas hace 80 años casi, construidas hace 80 años, y conservan todavía esa fisonomía, esa característica arquitectónica de lo que se conoce como Art Deco. Entonces aprovechamos ese sitio para conservarla en lo fundamental, la construcción, y irla ampliando poco a poco, conservando esas características antes. Tiene un segundo piso que no es total, es una casa que abajo tiene como 400 metros cuadrados, y pensamos, si se continúa el segundo piso, poder dar mayores pasos. Pero además lo interesante de esto es que gente muy cercana ahí, amigos que yo no conocía, gente ofrecen sus casas que están cercanas a esa área para, si fuera necesario expandir, si fuera necesario tener ahí guardados libros, ¿no? En el caso de un amigo muy cercano que está a pocos metros. Adelante, Perdón, me está Leida. poniendo la palabra, ¿sí? Adelante, Leida. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todos. Yo tengo un interés bien particular con ese proyecto que tienen. Dice de que es un proyecto un tanto personal, ¿no? Pero con miras a hacer un proyecto más amplio, ¿no? Quizás a nivel nacional. Eh, Tomando en consideración la situación que se vive en Nicaragua y con esta censura que existe, me llama la atención con la intención que se tiene, que se dice que ser inclusiva. Inclusiva, entiendo yo, en todos los aspectos, pues, inclusiva en el sentido de que nadie tenga censura de poder ofrecer sus escritos en ese lugar. Realmente, con la situación que se está viviendo en Nicaragua, ¿cree usted, señor Wallace, que se puede lograr ese objetivo, puesto que hasta el momento hay una cantidad de libros que son censurados de escritores nicaragüenses, pienso yo, desde hasta desde el censurar no solo ya el libro o el material en papel, sino que hasta son también ya non gratos los, los escritores pues, de esos libros, como por ejemplo Sergio Ramírez Mercado. Entonces yo me pregunto, ¿va a tener posibilidad este centro o casa hogar, como le quieran poner, personas, escritores como de la talla de Sergio Ramírez Mercado o Yoconda Belli, por poner un ejemplo no más reconocido,
esa es una inquietud, pues, y me gustaría escucharlo, pues, que cuál es la visión y la perspectiva que tiene usted actualmente en ese sentido. Y además de que, pues, si se habla de ayudar y fortalecer el conocimiento en la juventud o entre los nicaragüenses, digo yo, pues, ¿cómo lograrlo si no tiene acceso, pues, a una cuestión amplia, pues, del conocimiento, ya sea libros o información que se maneje de personajes de este tipo, pues? Eso era lo que quería preguntar. Planteaste dos situaciones y vamos a tratar de dar a ver el punto de vista que tenemos, lo he consultado con muchos o algunos, de cómo en este momento que vive el mundo, ¿verdad? Un momento difícil a nivel planetario, no solo por la guerra de Ucrania y lo que esto significa, las situaciones particulares de nuestros países, la situación eh, medioambientalista, que estamos en un mundo que está siendo agredido cada día más por lo que hemos hecho, lo que ha hecho la humanidad a lo largo de muchos años. Hay que buscar respuestas y las respuestas tienen que ser, en mi caso, ¿verdad? Respuestas pacíficas, respuestas culturales, etcétera. Cada quien es dueño de su propio miedo. Y pues yo no soy político en el sentido de militancia en ninguna institución, más bien a lo largo de mi vida he sido medio, qué sé yo, ponerse calificativos es difícil, pero he sido medio ácrata, es decir, medio pensador de que entre menos los estados intervengan en la vida de los ciudadanos, podemos construir una mejor sociedad, pero esto está abierto a todas las corrientes políticas, independientemente de lo que piensan o lo que digan, está abierto. Y en relación a estos escritores, por ejemplo, el caso de Sergio, yo hace pocos meses, él cumplió un aniversario de haberse editado su libro, a ver, se me escapa. Tiempo de Fulgor, ¿verdad? Cumplió 50 años, creo, de haberse editado Tiempo de Fulgor, de haberse impreso por primera vez. Aquí en Nicaragua no se conocía casi Tiempo de Fulgor, que para mí es una novela desde el punto de vista, una novela que Sergio le escribió cuando era muy joven, tenía 22 años, pero que irrumpe, y curiosamente, como lo digo en la presentación, irrumpe en esa época, en 1960, eh, García Márquez, que es el padre del realismo mágico, en esos días que él la escribe, también Sergio está dando a publicar 100 años de soledad. Entonces, para mí tiene varias lecturas esa novela de Sergio y creo que es importante rescatarla y ponerla para los lectores nicaragüenses, que no existía. Entonces la editamos e hicimos eso. No tuvimos ningún problema, pues, en hacerlo. Pienso que, como te decía antes, hay que intentar hacer cosas que sean de cultura. Si le damos a esto un cariz político militante, que cada quien tiene derecho a militar y a tener las opciones que crea y expresarse como quiera, eh, no podríamos marchar tratando de reunir voluntades, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. ¿Alguien pide la palabra? Sí, Melvin, buenas noches, buenas tardes, no sé cómo decir ya. Me satisface mucho este Zoom. ¿Por qué? Porque obtenemos de parte de Melvin lo que actualmente yo, en lo personal, me he encargado con quien hablo actualmente. Yo soy un sediento y un insaciable lector. Y entonces, lógicamente, ahora tendremos en esta biblioteca, en este hogar del libro, una oportunidad para poder satisfacer esa sed de leer todo, de leer cosas inéditas, como el caso de que acaba de mencionar
Melvin, acerca de la primera novela escrita por Sergio Ramírez en 1970, cuya edición Príncipe, Melvin, la poseo. Ni el mismo Sergio Ramírez posee una edición Príncipe de tiempos de fulgor. Te lo digo porque cuando yo llevé a que me lo dedicara, él mismo se asustó de andar con una edición Príncipe editada en Educa, en Costa Rica. Pero bien, quiero hablar más acerca de lo que le he dicho a con quien hablo. Hombre, se está inaugurando el hogar del libro. ¿Y qué es eso? Me dicen. Bueno, es una biblioteca y la palabra que utilizo es especial. Especial. ¿Cómo es eso? Pues, hombre, las bibliotecas que vos has conocido, le digo a todos mis amigos, son simples, poner a la orden unos libros y que uno vaya a leer. Aquí es algo diferente. Aquí le digo, a través del pensamiento, del sentido humanístico que tiene Melvin, va a ser, le digo yo, una biblioteca especial en el sentido de que incluso va a haber oportunidad de poder editar libros que los lectores deseen que se reediten, principalmente de los nicaragüenses o de alguna obra que ya esté agotada, en donde los servicios van a ser al costo o incluso gratis. ¿Por qué le digo? Por la gran voluntad del patrocinador de este hogar del libro. Yo le llamo más bien hogar, porque me he hecho eco del sentimiento y de la voluntad y el espíritu de su promotor, que en este caso es Melvin. De tal manera que no es una simple biblioteca, es un hogar del libro donde se pondrá a la orden todos los aspectos tecnológicos, siempre y cuando, desde luego, esa responsabilidad no simplemente sea de Melvin, sino que de todos aquellos que amamos el libro. El día de hoy estaba leyendo el libro de nuestro gordo Manolo. Yo tuve la dicha de ser vecino de él, vivir enfrente donde él vivía. Y el gordo Manolo era un insaciable lector en su vehículo, de manera, ahí andaba siempre un libro, varios libros, porque además de leerlo, era un hombre tan regio, Manolo Morales, nuestro gordo Manolo, que hoy lo tenía y mañana no. ¿Por qué? Porque lo compartía, lo regalaba. De tal manera que debemos de inculcar la lectura y nada mejor, Melvin, con esta inauguración de la biblioteca. Bien. Una aclaración. La biblioteca íbamos a inaugurarla para el 30 de enero, pero desgraciadamente estaba muy abrumado con tantas actividades y que había que hacer previa a eso para hacer una biblioteca diferente, sui generis, amable, como decía, participativa. Entonces decidimos hacer actos concretos, como el que hicimos el 6 de febrero, como tuvo un natalicio de de la muerte de Darío, que vos participaste con una magistral exposición
y aprovechamos también para dar a conocer algunas fotos bastante raras o inéditas, no inéditas, pero raras de Darío, que se estuvo exponiendo en ese mismo acto. Y también en estos días vamos a hacer otro acto un poco cerrado, dirigido a determinada gente, porque vamos a ponerle a una de las salas de lectura, que tiene capacidad para 60 personas sentadas, va a llevar el nombre de mi amigo, el poeta Francisco de Asís Fernández, que es el autor de la iniciativa del Festival Internacional de Poesía de Granada. Y a otra sala de cultura, donde va a haber actos culturales, que está ubicada en el segundo piso, va a llevar el nombre de una gran señora, una mujer humilde pero luchadora. Solo me acuerdo de nuestras madres leonas, como dice Carlos Mejía, Cuta Salaverry, ¿verdad? Que me ha ayudado mucho en este proyecto, me donó toda la biblioteca que ella tenía y que había heredado. Y bueno, también es un homenaje a la mujer sencilla, pero que se interesa en el libro. Pero la inauguración real de la biblioteca y por lo tanto ya la apertura al público general, con programas específicos todos los días de actividades, se va a hacer el 23 de abril. El 23 de abril la UNESCO celebra el Día Internacional del Libro, pues con motivo del nacimiento de Miguel de Cervantes, y no sé si el nacimiento o muerte de William Shakespeare. Pero es 23, Correcto. bueno, Garcilaso de la Vega también creo que también ese día está vinculado el 23 de abril. Entonces la UNESCO, por esos tres motivos, lo escogió como Día Internacional del Libro. Entonces ese día va a ser la inauguración, que aunque cae en domingo, toda la gente que esté en Nicaragua y que nos esté yendo, esté invitado, y la gente que está afuera lo vamos a transmitir por Zoom. Ahí le vamos a pedir la ayuda de Raúl y de otras personas que manejan esto, cómo hacerlo con más participación. Ahora, ya que estamos hablando del libro y que mencionabas a Manolo Morales, quiero decir, Hugo, que tuve el gran gusto de ser uno alumno de Manolo Morales en el primer año, que nos daba una clase que se llamaba Historia de la Cultura, genial como lo impartió. Dos, a pesar de que era muy joven comparado con Manolo y con otra gente, participar en la defensa de reos políticos en aquellos difíciles años de los años 73, 74, 75, ¿no? En consejos de guerra, en juicios, en jurados que llegaban hasta las 5 o 7 de la mañana del día siguiente. Y Manolo siempre estaba ahí, junto con otros abogados, Aquiles Centeno y otros abogados así de renombre. Yo era chaval, inclusive me acuerdo que Novedades sacó una vez una foto en que estamos Manolo, Tito Castillo y yo, y dice el pie de foto del diario Novedades de esa época. Dice, el comunista Manolo, Tito Castillo, el pseudo comunista bañado en aguas rosas Manolo Morales, porque era social cristiano, ¿no? Ya los sociocristianos decían que eran pececitos que navegaban en aguas rosadas, ¿no? Y el aprendiz de comunista, me decía, yo tenía en esa época 21 años, estaba en segundo o tercer año de derecho, pero todavía en esa época se permitía que los estudiantes de determinado nivel, de segundo o tercer año, pudieran hacer defensa en materia penal. Y yo participé, pues, desde que estaba joven en esas cuestiones, ¿no? En esa líder. Pero bien, esa amistad de Manolo, y para terminar, y por algo referido al libro, cuando se me presentó la ocasión, un buen amigo que había trabajado con él, sindicalista, y que estuvimos juntos en las luchas hospitalarias de los médicos y las enfermeras, en el año 74, la primera gran huelga que se hizo contra Somoza a nivel nacional, con reivindicaciones muy justas. Conocí a este señor Castillo, se me escapa el nombre ahorita, y él escribió un libro, y yo se lo publiqué, no lo había publicado, que se llama el Gran Manolo, el Gran Manolo, porque eso era lo que era Manolo, el Gran Manolo. Ese libro lo estamos subiendo libremente a la página web, debe ser uno de los tantos libros que se puede accesar a él de forma gratuita. ¿Alguna pregunta hay ahí, no? Hay una manito, no sé si eso significa que alguien está pidiendo la palabra. Adelante, Oscar. Vamos a ver, un momento ya, ahora sí. No, Sí. que lo que usted está diciendo, Melvin, es muy bonito, ese proyecto que estás haciendo, lo del libro. Oscar, discúlpame, ¿cuántos años tú tienes? 20 años. Ok, adelante. Bueno, como seguía diciendo, con esto lo que se estaba diciendo usted, Melvin, fue un dato muy interesante con lo de los libros que se está haciendo.
Y también, ahora que usted estaba mencionando el día del libro, ahí perdón por la interrupción, lo que usted dijo es cierto. Ese mismo día, el 23 de abril, William Shakespeare nació y murió a los 52 años de edad, y Miguel de Cervantes murió un día antes, murió el 22 de abril, pero fue enterrado el 23. Y también murió esta escritora que usted mencionó, también el 23. Espero que el 23 de abril es el Día Internacional del Libro, por esos tres grandes escritores que hicieron cosas, o sea, hicieron libros muy conocidos, como por ejemplo Miguel de Cervantes hizo el famoso personaje Don Quijote de la Mancha. De lo que yo pienso esto, lo del libro y lo que se está hablando es que para mí el libro es la base de la educación, porque al final nosotros los seres humanos ya para este siglo debemos de educarnos leyendo libros, leyendo ya cosas que nos alimenten para la educación, para salvar el planeta, como usted lo estaba diciendo, para reparar todo el daño que la humanidad misma le ha hecho al planeta por mucho tiempo, porque en estos momentos estamos en una crisis muy grave que no sabemos si nos vamos a morir por la Tercera Guerra Mundial o qué sé yo. Lo que necesita esta generación es más que todo educarse con libros, es educarla bien, que no vuelva a cometer los mismos errores que las generaciones pasadas cometieron. Eso es como, por ejemplo, lo que se enseñó tras la Segunda Guerra Mundial, por un ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a educar a la gente para evitar que las atrocidades que cometieron más que todos los nazis, pero también los italianos y los japoneses, no se volvieran a cometer en ningún otro país nunca más. Bueno, aunque se podría decir que en Corea del Norte lo más cercano, que es lo más cercano a las atrocidades de los nazis. Pero bueno, lo que yo quiero llegar es, las futuras generaciones deben de ser educadas sí o sí, deben de ser educadas con libros, deben de criarse con los valores ya, y que nos representan a nosotros como los seres humanos, las buenas personas. Debemos de modernizarnos, debemos de reparar el daño que nosotros mismos hemos provocado al planeta, no de tener la contaminación, porque ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos con este planeta? Porque es la pregunta que todos nos hemos hecho y lo que también en mi colegio, bueno, en mis dos colegios que yo estuve, nos dijeron, si nosotros seguimos contaminando el agua, deforestando árboles y no sembrar nuevos, y seguimos tirando basura a los bosques, a los mares, océanos y todo eso, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? O para los que quieran tener hijos, ¿qué futuro le quieren dejar a ustedes? Es equivalente, por ejemplo, que ustedes tengan juguetes, los destruyan y se lo quieran regalar a alguien. ¿Ustedes así le regalarían así un juguete a alguien? Es como en el caso de nuestro planeta. Ustedes le quieren dejar así un planeta a las futuras generaciones, un planeta destruido, un planeta en donde ya no se pueda beber agua, un planeta en donde hay hambruna. En el caso mío, yo no le quiero dejar un planeta así a mis hijos. Yo no se lo quiero dejar a las futuras generaciones. Yo lo que quiero es dejar un planeta en donde las futuras generaciones digan, me siento orgulloso en el planeta en donde yo vivo. Estoy feliz donde yo vivo porque aquí ya no hay más hambre, ya no hay más conflicto, ya no tengo que huir de mi país ya por razones de guerra o de gobierno. Porque para lo que yo estaba diciendo, las generaciones ya habrán sido educadas y eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Educar a los niños, hacer que ellos lean libros, no solo que obviamente pasen tiempo en videojuegos o qué sé yo, o sea, que ellos también pasen tiempo leyendo libros, por eso que también mis papás me han enseñado. Yo he leído muy buenos libros, he leído libros de Gabriel García Márquez, que usted estaba mencionando, he leído El Principito también, un buen libro que da muchas enseñanzas sobre la arrogancia y todo eso. Y de ahí, eso es lo que más que todo yo quiero decir, pues, que si educamos a las generaciones actuales y las educamos de forma apropiada, que tengan, ¿cómo se dice? Ya, y buenos gestos, que tengan buenos motivos y que de verdad se les demuestre que quieren que el mundo sea un lugar mejor para todos, un lugar donde ya la gente no sufra hambre, no viva más los horrores de la guerra, qué sé yo, perfecto. Eso sería todo. Muchas gracias por la paciencia y por el tiempo de ustedes. Gracias, Oscar. Adelante, Hugo. Adelante, Hugo. Bueno, mientras Hugo nos responde, Claudia Vélez, Lupe y Samsung SMA1. ¿Me gustaría comentar algo?
Bueno, para mientras entra Claudia y Samsung M1, mira, hay una cosa importante y es que este proyecto pretende no tomar una posición tajante en el sentido de concebir el libro nada más como lo que fue históricamente, pues, que no fue históricamente lo que fue ahora, lo que es hoy. ¿Qué digo con esta perogrullada? Quiero decir que la humanidad ha leído originalmente a través de pictogramas en piedras, a través de murales hechos en las cuevas, como la cueva de Altamira, etcétera, etcétera, dejó registros de sus quehaceres en esos momentos. Después en papiros, después se inventó la imprenta y muchos de nosotros estamos acostumbrados al libro físico, al libro en papel, pero también la verdad es que ya ahora existe el libro digital, que tiene sus ventajas y de fácil transmitibilidad y de no, en alguna medida, de no contribuir con más libros impresos en tantas cantidades en papel a más deforestación. Pero hay gente que nos gusta leer en libro físico. Entonces yo lo que digo cuando me preguntan la gente, ¿usted qué dice? ¿Por qué, cómo se debe leer? Yo pienso que lo importante es leer. Si se lee en piedra, si se lee en papiro, si se lee en papel o si se lee electrónicamente o se lee no leyendo y si no lo escuchando a través de audios, libros, en estos podcasts que están tan en moda, hay que hacerlo así. Y por eso nosotros en este proyecto de Casa Libro, que tiene inmediatamente una frase, un espacio para la cultura, estamos tratando de innovar y de crear audiolibros nicaragüenses, de libros nicaragüenses para poderlos facilitar y también emplear adelantos electrónicos para que las computadoras corrientes puedan ser las veces también de un e-reader, para que la gente que quiere leer en computadora tenga la facilidad de poder mover las páginas a través de la mayor parte de las pantallas que son de origen táctil. Entonces hay amigos que son muy capacitados en las cuestiones informáticas, que están en el extranjero, que son nicaragüenses, que se fueron muy niños o de tercera generación, ya están allá en estos países, en Canadá, en Estados Unidos, que nos están ayudando a desarrollar un programa que gratuitamente lo vamos a dar no solo en Nicaragua, sino donde sea necesario para también que la gente que quiera leer electrónicamente lo pueda hacer desde su propia computadora. Fuera de que quiera comprar un e-reader, lo pueda comprar. También estamos gestionando la compra de e-reader usado a precio muy barato y venderlo a ese mismo costo, entregarlos al mismo costo a la gente. Lo que quiero decir con esto, que para mí lo importante es leer. Si se llega a la biblioteca, bien. Si no se llega a la biblioteca, queremos que el libro llegue, salga. Y hemos iniciado una serie de programas con sindicatos, como el caso de la Coca-Cola, o con algunas otras actividades para que acercar los libros. Hay un programa que se llama En este barrio leemos, y es que a través de los camiones repartidores de estos productos embotellados van a llevar a las pulperías más icónicas en los barrios, de pulperos muy conocidos y sobre todo que conoce a la otra gente, a quienes da desafiado, para que él preste los libros y haya un retorno de esos libros, por lo menos un buen porcentaje. La idea es que no haya pretexto, que la biblioteca está allá, no, que la biblioteca salga, la biblioteca haga. Lo mismo vamos a intentar volver a retomar un programa que tuve hace unos años, que era un microbús pedagógico con más de 70 títulos, de los mejores títulos en pedagogía, y lo intentamos llevar a los maestros de las escuelas, ¿no? Sobre diferentes aplicaciones de la enseñanza pedagógica. Una colección impresionante de libros, ¿no? Muy caros, que si los maestros lo quisieran comprar físicamente, cada libro de eso vale 20, 30 dólares. Sería imposible con los salarios. Entonces, que pensamos prestarnos a través de los centros que quieran acoger esta llegada de este vehículo a facilitar libros hasta la biblioteca, hasta los propios centros de trabajo de los educadores. Yo sueño cuando voy en las calles y veo esos ahora en estas sociedades que va en una moto y dice Hugo, que es un repartidor aquí, no es Hugo Vélez, evidentemente. El reparto Hugo, o tiene varios nombres más, hay un motito llevando las cosas, ¿no? Comida, productos, etcétera, etcétera. Yo pienso motos de esas que lleva una chimbomba, que lleva un libro y que vaya a dejar gratuitamente los libros a las casas de quienes quieran leer. Ojalá que ese sueño lo convertamos con la colaboración de varios en realidad. Y como ese hay 1000 ideas, pues, ¿verdad? O 100 ideas o decenas de ideas. Algunas factibles, algunas tal vez no factibles de momento, pero que alguna vez van a ser posibles.
Bien. Bueno, yo quisiera dar un primer testimonio del libro que hizo posible este enlace con el amigo Melvin. Es de nuestro amigo en común, Expulsado del Paraíso, de Otto Aguilar, pintor nicaragüense y escritor radicado en California. Entonces, este fue el libro publicado a través de Melvin Wallace que hizo posible esta relación. Al mismo tiempo que recibí este libro, el autor Carlos Castro Jo, que es sociólogo, escritor y catedrático universitario aquí en los Estados Unidos, de origen costeño, me hizo llegar, cortesía de parte de él, su memoria de los conflictos de los 80 en la costa atlántica. Se titula El gigante nunca ha estado dormido, ¿verdad? Y el regalo del día 14 de febrero de mi esposa, que me regaló un libro de James Joyce, y el cual pedí ayuda urgente. Y gracias, Melvin, por darme la ayuda. El libro que me regaló mi esposa es su versión en inglés. Y te quiero confesar algo. Ya lo leí. En 10 minutos lo leí y lo entendí y lo disfruté. Ahora solamente lo voy a releer. Ahora vos dirás, Raúl está loco, pues, o sea, ¿cómo va a leer Ulises en 10 minutos? Sencillo. Audible es un programa de Amazon de audiobook. Entonces yo compré la versión de Ulises en español. Con solo haber escuchado la introducción del contexto histórico y social en que se desarrolló James Joyce, ya leí el libro. O sea, cada uno de nosotros somos un Ulises por la vida. Y yo reto a cualquiera de los presentes y de los ausentes que encuentre un solo ser humano que pueda vivir 2 días a la vez, que es la trama principal de Ulises. Es un día en la vida de un dublinés que se llama Ulises. Yo de él ya había leído Retratos del artista adolescente y también había leído Dublineses, acompañado de otras obras como William Sosa Morgan, El filo de la navaja, Lady Chatterley y todo. Entonces, quiero agradecer a Melvin, quiero agradecer a Hugo todas las muestras de amistad, de afecto, de calor humano que hemos venido compartiendo. Entonces, y con respecto a lo que planteó Leida, quisiera agregar a lo que ya explicó Melvin y Hugo, quisiera agregar una anécdota, Melvin. El marido de mi sobrina es un chinito de apellido Siu. Es descendiente de los chinitos que llegaron a Nicaragua. Entonces él me dijo, Raúl, vos que sos curioso, te quiero contar esta anécdota. Ajá, ¿qué pasó? Mira, los chinitos que venían a Centroamérica, ellos venían creyendo en un principio que aún en los lugares más pobres se puede hacer dinero. Dejo la idea y dejo libre la extrapolación del concepto. O sea, bajo cualquier circunstancia siempre hay una ventana para la esperanza. Y en este caso es la esperanza de transformarnos internamente a través del libro, ¿verdad? Entonces, quisiera que ya sea Hugo o Melvin cierre pues la sesión y lo mantengamos en 1 hora, porque la idea es que con este video divulgarlo para que motive al proyecto. Pero, digamos, como es costumbre, no tenemos que tirarnos la botella en una sola sentada. O sea, siempre hay, como en las telenovelas, una segunda temporada. Entonces, tratar de no agotar todo pues, en una sola sesión. Entonces, me gustaría, y yo no sé quién, si Hugo o Melvin, que cierre la sesión con un mensaje final. Bueno, y hay que agradecerles e invitarlos a los que no lo han hecho parte de su proyecto o esto, en las medidas de las posibilidades y los tiempos y la lejanía para algunos. La mayor parte de los que están ahorita participando en esto, una buena parte viven en el extranjero por razones diversas, ¿no? Yo pienso que este es un proyecto de que hay que unir voluntades, que hay que unir esfuerzos, que hay que iniciativa, que hay que hacer gestiones de las más simples hasta las más complejas, como conseguir la gran mayoría de libros que se han publicado en el extranjero y que todavía no están en las bibliotecas nicaragüenses. Este es un programa extensivo, pues, que tiene muchas particulares. Las que no han recibido y quieren, a través tuyo, les podemos enviar el tríptico que está en digital, donde se expone el proyecto y los programas subsidiarios que hay ahí, que son 12 programas subsidiarios, ¿no?
Estamos haciendo esfuerzos con algunos otros intelectuales ahorita por iniciar en 4 lugares de Nicaragua, que son Rivas, que es Carazo, que es Rivas, Carazo, Chinandega y Granada, los 4 lugares, para duplicar o replicar este esfuerzo en pequeño en estos departamentos, en estas ciudades de Rivas, Granada, Diriamba y Chinandega. Y ha habido amplia acogida, ya tenemos grupos formados en cada una de ellas con más de 10, 12 personas y hay donaciones de libros. Yo creo que hay que buscar en estos tiempos tan difíciles y complejos, hay que buscar una alternativa donde la cultura sea una vía de repensar y pensar. Yo creo que hay que darse el tiempo también de pensar, estudiar la historia, ver las propuestas, esos libros nuevos que salen, tener esa posibilidad de acercarnos a la gente, que por lo menos conozca. Una parte del proyecto vamos a hacer uso muy intensivo en la medida en que podamos de los medios digitales. Hay varias iniciativas en la alforja de las iniciativas que queremos echar adelante, ¿no? Entre ellos lo que se denomina Correo de Libros, que era una publicación que ya la hice con un amigo que yo creo que está presente, Carlos Humberto Carballo, me ayudaba, ¿verdad?, en los datos libres de él. Es un ingeniero de mucho prestigio que se dedica a estudiar el medio ambiente y hacer proyecciones por las vías informáticas. Y lanzamos esa iniciativa hace años y lo logramos hacer. Y ahora pienso que hay que retomarla a efectos de hacerla más extensiva y programas también de más conocimiento, más audio, más formas de usar la Internet de forma buena. Porque desgraciadamente el Internet, como todo cosa, inclusive las armas, se puede usar para uno u otro fin. Se puede usar para defenderse en casos extremos y limitados, o se puede usar para matar a gente, pues. O todo. El celular puede ser una vía para establecer relaciones y conocimiento, o puede ser una vía para embrutecerse a partir del uso de programas o de contextos nocivos, como puede ser el uso de la informática para efectos inclusive hasta criminales, como es el caso de extorsiones o pedofilias o pornografía, etcétera, etcétera. Entonces hay que concebir a la humanidad y las cosas que se van presentando no como toda amenaza, ¿verdad? Sí hay detrás de algunas de ellas aplicaciones, hay algunas amenazas, pero esas mismas aplicaciones se pueden revertir y convertirlo en un gran caudal, un gran cauce para transmitir conocimientos y experiencias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a vos, particularmente Raúl, y a todos los presentes por esta actividad. Y ojalá que la próxima tengamos más participación, no necesariamente como centro como de esto, sino con otros y hablar sobre libros y hablar sobre iniciativas concretas que se pueden realizar. Agradecido, como decía don Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Melvin, Hugo, Claudia, Oscar, Aleida, Carlos, llegaremos. También a Guadalupe, también. Juntos llegaremos. Buen fin de semana a todos. Hasta luego. Muchas